Las elecciones al Colegio de la Abogacía de Madrid, que volverán a celebrarse en feudo ajeno, en un hotel, suscitan la atracción de medios y curiosos en contraste con una escasa participación. En estas, la abogacía institucional madrileña, además de un cambio en sus gestores, se juega algo de su credibilidad, un refrendo que se extiende allende un candidato y junta de gobierno en concreto. Eugenio Ribón es un letrado afanado en el oficio, ora desde la abogacía institucional, en miembro de la Junta de Gobierno saliente, ora desde la abogacía liberal. Es socio director del despacho que lleva su apellido, Ribón Abogados. Con un decálogo de compromisos que se traducen en 100 propuestas, dispone a darle cauce a una serie de medidas dirigidas a fomentar la transparencia, defender a colectivos como el turno de oficio o incentivar la participación en los comicios del ICAM. Muy buenos días, Eugenio. Muy buenos días. ¿Qué tal estás, lo primero? Encantado de estar con vosotros. La primera pregunta parece obligada, ¿no? Dado el contexto, la contingencia, es ¿por qué te presentas a estas elecciones? Pues nos presentamos a estas elecciones sobre todo por una vocación de servicio, porque queremos un colegio que sea para todos, porque queremos un colegio abierto, porque queremos un colegio útil, que es lo que ya pretendimos en su momento, y porque queremos representar la seguridad, la confianza, la solvencia profesional y, en definitiva, el avance de la abogacía de Madrid en todos los aspectos. Muy bien, vocación de servicio, forma altruista, entiendo que no hay incompatibilidad de intereses en este caso con tu actividad privada en el despacho. ¿Se puede compatibilizar una actividad en el mundo liberal, en el mercado laboral con ostentar un cargo institucional? Por supuesto que se puede compatibilizar, más llevando una lista absolutamente plural, una lista paritaria, una lista transversal en la que están representados todos los intereses y todas las facetas de la abogacía de Madrid y, por lo tanto, en esa pluralidad no habrá ningún conflicto de intereses y lo que habrá es vocación de servicio a la abogacía de Madrid. Muy bien. Eres un conocido, formas parte de la Junta de Saliente, en cierto modo que termina, que clausura su periplo en el Colegio de la Abogacía de Madrid, y tus contrincantes en campaña, algunos de ellos han tenido la habilidad de posicionarse antes, ¿no? Incluso utilizando la sede de la abogacía madrileña para atraer la atención y el foco mediático. ¿Consideras que has llegado tarde al encuentro con la abogacía madrileña o que no, o que ya eres un personaje perfectamente conocido y juegas en igualdad de condiciones con el resto de candidatos? Pues cuando adquirimos un compromiso hace 5 años para participar en el gobierno de la Abogacía de Madrid, a lo que nos comprometimos precisamente fue a desarrollar el mandato hasta el final de nuestros días. Y por lo tanto hemos llegado en el momento justo. El día 5 de octubre se convocaron las elecciones y el día 6 anunciamos pues nuestra intención de concurrir. Yo creo que era el momento ideal, ni antes ni en el último instante. Entiendo, por tanto, que ha habido una adecuación en los tiempos totalmente precisa. Hemos tratado de ser y queremos ser muy respetuosos no solo con la normativa electoral, sino también con la lealtad institucional. Y por esa razón, hasta que no se convocaran las elecciones, era el momento de seguir trabajando como lo hemos hecho. Muy bien, Eugenio. Quería proponerle un reto, que también hicimos con la candidata Beatriz Saura, que estuvo aquí hace unos días, que es describir con una palabra, con un sustantivo. Sé que esto es muy difícil, esto es muy complejo, pero bueno, vamos a jugar a eso también para incentivar la participación y atraer la atención de estas elecciones con el público que nos vea. Un calificativo de una serie de personajes, que te serán muy familiares. Vamos a ¿Reales empezar... o de ficción? Son reales, en que alguna vez se pongan la capa de Superman o algo de ficción, ¿no? Todos tenemos una parte de personaje. Victoria Ortega. Constante. Constante. José María Alonso. Maestro. Raúl Ochoa. Crítico. Juan Gonzalo Espina. Ambición. Beatriz Saura. Por descubrir. Y Ángeles Chinarro. Trinchera. Ya salvando el escollo, ¿no? Este brete en el que te ponemos, en el que casi te obligamos a describir a un personaje con un término, algo que es muy difícil, y te agradecemos por cierto que hayas respondido con esa solvencia. Una reflexión general sobre el cómo se plantea esta campaña, sobre el clima que tiene en este caso, no la opinión pública, sino la abogacía madrileña acerca de ella. Desde fuera parece que van a ser unas elecciones competitivas, más abiertas al público, más acercadas desde el punto de vista de los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merecen estas elecciones? La abogacía de Madrid es una abogacía que es el referente a nivel nacional. Somos más de 75.000 compañeros y la abogacía de Madrid pues tiene un peso muy notable, no dentro del colectivo, no solo dentro de nuestro colectivo nacional, no dentro solo de nuestro colectivo de la abogacía propia
de nuestra demarcación, sino a nivel nacional. Y por eso es lógico que despierte ese interés. Lo importante es que sea una campaña limpia, que sea una campaña leal, que los que concurramos, que vengamos a servir, no a servirnos. Que queramos hacer un colegio más solidario, un colegio más abierto, un colegio más participativo, un colegio más útil. Han sido unos años difíciles los que hemos vivido en una etapa de pandemia pues realmente dura. Se han hecho muchos avances, o se han conseguido muchos avances durante este año, pero también quedan muchos logros por conseguir, y eso es lo que tenemos que aportar todos los candidatos, desde la honestidad, desde la transparencia y, en definitiva, desde la vocación de servicio. Estupendo. Hablaremos ahora de tu programa, de lo que planteas para esta legislatura, si se quiere llamar así, para este periplo, para estos 5 años. En tu caso, Eugenio, nos permitirás que también te preguntemos sobre lo que no se ha hecho, porque también formas parte de la Junta de Gobierno, pero antes, una pregunta de base que todo abogado madrileño tiene, ¿no? ¿De dónde proviene la financiación de esta campaña y si esa financiación puede condicionar la posible figura como decano? Te pregunto. ¿Vas a hacer pública la financiación de tu campaña? ¿Se está financiando por qué fuentes? Háblanos de la financiación. Pues la financiación de la campaña es pura y exclusivamente a base del esfuerzo de los candidatos y de simpatizantes que son colegiados. Por ejemplo, no es ningún misterio que el turno de oficio está una parte muy significativa del turno de oficio está apoyando activamente pues el movimiento de Compromiso Abogacía en su nacimiento. Bueno, pues los candidatos somos los que vamos a soportar el coste de esta campaña. Es un coste razonable, no es un coste desmedido. No estamos en unas elecciones generales, no estamos haciendo política, estamos intentando construir un colegio más justo, más solidario, más útil, y luz y taquígrafos a nuestra financiación, y mochilas, cero. Aportaciones de empresas ajenas a los candidatos o ajenas, digamos, al propio peculio personal, cero. Deudas pendientes con cualquier tipo de institución, cero. Y hasta donde lleguemos, llegamos. Créditos entendemos que es cero, o también hace falta alguno para financiar algún aspecto de la campaña. Crédito cero, Dios nos libre de endeudarnos para llegar a servir a los compañeros. Vale. Hablaba de luz y taquígrafo. ¿Tienen la oportunidad el elector de la abogacía madrileña de poder consultar esas cuentas, esa transparencia, la financiación de la campaña? Sin ningún problema, sin ningún problema. Todo estará acreditado con sus correspondientes facturas, la acreditación de los pagos, y lo que nos gastemos pues es parte de ese esfuerzo personal de cada uno de los candidatos, y a ellos nos sometemos, rendimos cuentas. Fenomenal, nos quedamos con ese guiño a la transparencia. Hablaremos de la transparencia no solamente de la campaña, sino también en el Colegio de la Abogacía Madrileña. En la nota de prensa que enviaron a los medios de comunicación pudimos leer que su candidatura iba a girar en torno a dos conceptos, ¿no? Iba a ser transversal y paritaria. ¿Entendemos por paritaria que se van a establecer una serie de cuotas para lograr una equidad entre hombres y mujeres, o no? ¿O hablamos de paritaria en el sentido de que no está condicionada? La paridad ya está recogida en la normativa electoral, ya existe una regulación precisa de cómo tiene que ser la paridad, y por lo tanto no solo se va a cumplir esa normativa de modo estricto, como no podía ser de otra manera, sino que la intención es pues empoderar, pues hacer de ese deseo una realidad, que es lo que tenemos a lo que tenemos que ansiar, y por lo tanto la participación, por supuesto, de tanto de mujeres como de hombres será pues con absoluta paridad. ¿Se establecerá una cuota para las mujeres o no será necesario? Yo creo que es una candidatura que surge de la naturalidad, surge del mérito, surge de la capacidad, y ya la propia sociedad nos aporta con suficiente valor pues esa igualdad, no hace falta más. Y además en la candidatura ya tenemos ese equilibrio, pues que creo que hemos logrado un equilibrio perfecto. Sabemos que se presenta con una figura muy destacada de la abogacía, con una mujer. No queremos preguntarle de ella porque entendemos que se merece un protagonismo aparte, y también le invitamos a que esté en este plato de televisión y nos pueda comentar cuál es su programa para la abogacía madrileña. Usted es miembro de la Junta Saliente, como decíamos, y eso digamos que le puede asociar a la figura del anterior decano, algo que no tiene por qué ser malo. De hecho, usted lo ha reivindicado en los medios de comunicación. ¿Se considera heredero del legado de José María Alonso? Hombre, me considero privilegiado por haber podido compartir junta con José María Alonso. José María Alonso llegó pues a la Junta de Gobierno después de haber ostentado unos cargos de muchísima responsabilidad a nivel nacional en la abogacía. El haber podido compartir estos 5 años han sido 5 años de aprendizaje, han sido 5 años de
de compartir junta de gobierno con una persona que ha sabido ser leal a la abogacía, que ha sabido escuchar, que ha sabido dar lo mejor de sí, y en ese sentido, pues lógicamente reivindicamos con orgullo esa pertenencia. Ahora bien, dentro de lo que es la continuación de una labor bien hecha y dentro de lo que es la continuación de 5 años de mandato que no han podido llegar a su plenitud por esa pandemia que hemos padecido, también hay una serie de medidas innovadoras que van a ser absolutamente pues, cautivadoras para que la abogacía de Madrid recupere la ilusión y vuelva a sentirse como ya lo consiguió Alonso, pues con ganas de un colegio útil y con ganas de un colegio cercano al colegiado. Hablaba de ese incentivo, ¿no? De cómo ciertas medidas pueden llegar a cautivar, utilizaba el término cautivador, a la abogacía madrileña, pero en ciertas ocasiones no solamente de la abogacía, sino en cualquier cargo público, aunque ustedes no son una institución como tal del Estado, forman parte de la administración instrumental, ¿no? Lo que está a caballo entre lo público y privado, que al decisor, en este caso en su cuota de poder, que podría llegar a ser la abogacía madrileña, tengan un componente de autocrítica, ¿no? Eso sí, siempre se le echa en cara, no solamente, y repito, a la abogacía, sino también a los políticos. Si tuviéramos que hacer autocrítica, ¿cuál sería en el seno de la Junta del Gobierno saliente en el ICAM? Bueno, pues se han hecho muchas cosas buenas y siempre se puede hacer cosas mejores. Yo de lo que más me puedo... El lamento que llevo seguramente es no haber sido capaces de implantar el voto electrónico para dar una mayor participación a la abogacía. Se han abordado todos los trabajos de modificación del Estatuto del Colegio de la Abogacía de Madrid y esos trabajos, pues con esta pandemia, a pesar de haberse celebrado más de 50 reuniones de trabajo pues con todos los sectores de la abogacía para tener la mayor amplitud en ese proceso de escucha activa, pues no llegaron a aprobarse pues por razón de tiempo. Eso no puede dejar de pasar y necesitamos que por fin se implante el voto electrónico para que la abogacía no solo tenga una participación cada 5 años en el proceso electoral, sino que tenga la oportunidad de tener esa escucha activa a todos los compañeros en cada una de las decisiones más relevantes pues, que se abordan en una Junta de Gobierno en un mandato tan dilatado como 5 años. Es decir, vamos a una democracia 3.0. El voto telemático, efectivamente, puede ser un punto crítico que ustedes hacen bien en tener con su gestión. Desde fuera, parece que el termómetro que tenemos con los lectores indica precisamente eso, que se le echa en cara al no haber culminado ese proceso para instalar el voto telemático, precisamente teniendo en cuenta que la participación en los comicios es bajísima, está por debajo del 10%. Cuando la participación está por debajo del 10%, hay una interpretación y una seria reflexión por parte del decisor institucional en este caso. Por un lado, nos ilusiona una institución como esta, y por otro lado, la estrategia de campaña se orienta no tanto a convencer a través de la razón, sino a movilizar, porque al final quien sea capaz de movilizar una serie de votantes, de ganarse el refrendo de colectivos dentro de la abogacía, tendrá más segura una cierta continuidad o ganar las elecciones, ¿no? en el seno del ICAM. Usted, digamos que plantea su candidatura con mucha cercanía con el turno de oficio, con Altodo. Cuéntenos, háblenos de ese vínculo que tiene con el turno de oficio. Bueno, en realidad la candidatura es una candidatura absolutamente transversal. Nosotros vamos a integrar a despachos, a compañeros que están trabajando en despachos grandes, a compañeros que están trabajando en despachos medianos, en despachos pequeños, el autónomo que trabaja pues prácticamente con su ordenador, que se levanta, que hace sus fotocopias, que abre la puerta cuando llama a un cliente, que atiende el teléfono en el día a día, el abogado que está en el turno de oficio, que forma parte de nuestro ADN y creemos que es uno de los mayores valores que tiene la abogacía, y también con la abogacía joven. Por lo tanto, es una abogacía absolutamente transversal. El turno de oficio, pues lo conocemos porque lo hemos vivido, porque llevamos 22 años o 23 años recorriendo comisarías, recorriendo juzgados, vistiendo la toga, haciendo el paseillo hasta el estrado. Entonces, cada una de las medidas del programa están hechas por compañeros que conocen el ejercicio de la profesión desde todas las ópticas, desde la óptica del laboral, que saben lo que es esperar un juicio con un señalamiento tardío a 4 y 5 años vistos, desde la óptica del derecho de familia, que sabemos también lo delicado que es el no tener una jurisdicción especial, desde el ámbito del abogado fiscalista, que se ve amenazado por el secreto profesional y una directiva con una transposición que verdaderamente da escalofríos al profesional, desde la óptica de la gran empresa, desde la óptica de la asesoría jurídica y desde la óptica del oficio, con mucho alma en la toga. Fíjese que ha tocado un punto muy interesante, que es el de los señalamientos tardíos.
Ayer tuvo lugar un pequeño hito, porque se singularizó un caso en concreto que fue el de Daniel Sánchez Bernal, un abogado sevillano que precisamente hoy anuncia que se presenta como candidato a las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla. El Constitucional le dio la razón en su recurso de amparo, fue estimado, efectivamente, la justicia española tiene un problema con los señalamientos tardíos. Un estudio que realizamos hace aproximadamente un año en Economics and Juris señalaba que uno de los componentes que pueden fomentar cierto malestar psicológico o directamente enfermedades, patologías en la labor del abogado, y como bien sabes es especialmente dura, puede que sea la única profesión liberal que de verdad tiene que acogerse a unos plazos serios y deber cumplirlos, ¿no? Y eso, bueno, puede condicionar tu estado de ánimo, puede generar un estrés alto y puede hacer muy difícil la conciliación entre la actividad profesional y la familiar. ¿Cómo plantea dentro del ICANN fomentar esa conciliación familiar? ¿Qué plan tiene para poder ayudar a los abogados a que puedan por fin tener tiempo libre y disfrutar de su vida? Uno de los ejes transversales o esenciales de la candidatura va a ser el de la conciliación. Dentro de los distintos operadores jurídicos que formamos parte de la Administración de Justicia, porque la abogacía no es una colaboradora de la Administración de Justicia, sino que forma parte de ella, el problema fundamental está en el trato tan distinto que estamos recibiendo los abogados, por ejemplo, en materia de plazos. El 60% de los abogados duerme menos de 6 horas precisamente por la falta de conciliación. Mientras tanto, cuando nos dan traslado al resto de los operadores jurídicos, Fiscalía, los plazos para resolver las resoluciones judiciales, Abogacía del Estado, ahí los plazos se desvanecen. Bueno, y la realidad es que el único que está sometido a esa espada de Damocles, que es el cumplimiento inexorable de un plazo procesal, es el abogado. Cuando hay una situación de maternidad, el abogado queda desatendido. Cuando hay una situación de enfermedad, el abogado queda desatendido. Cuando tenemos a alguien muy próximo a nosotros con una necesidad especial, el abogado sigue teniendo que realizar su trabajo. Y ese punto es imprescindible que la abogacía, desde la óptica institucional, luche por una abogacía fuerte, una abogacía capaz de reivindicar esa necesaria conciliación. No hay una desconexión del ExNet. Sucede en el ámbito tributario. En el ámbito tributario podemos marcar la casilla de 30 días de desconexión y el abogado vive con su ordenador en la mochila permanentemente. Los abogados del derecho penal lo conocen muy bien. No hay día que no sea inhábil para un penalista. En agosto, claro. En materia civil tenemos otros tantos ejemplos. En materia laboral seguimos estando pues tomando el tinto de verano en la playa el día que queremos desconectar con la familia y al mismo tiempo consultando el ExNet. Eso tiene que acabar y por eso necesitamos una abogacía fuerte y una abogacía que plante cara pues a la situación de discriminación de trato que estamos padeciendo. Algo en concreto, Eugenio, con lo que podamos quedarnos, una medida en concreto que logre esa conciliación laboral. Va a haber 100 medidas y algunas de ellas, en el ámbito de la conciliación, vamos a llevar 18 medidas, algunas de ellas absolutamente innovadoras, que se pueden aplicar en los tiempos de hoy y que hasta ahora no se han puesto en marcha en ningún colegio profesional, y permíteme que esto lo desvelemos en unos días.